Entonces, creo que la reflexión como sociedad que tenemos que hacer, y desde este consejo que hemos siempre estado en contra del punitivismo, esa no es la vía para mejorar nuestra sociedad. Por supuesto, no es la vía jamás para combatir la discriminación, pero creo que necesitamos pensar en medidas, por supuesto, que acaben con las brechas de desigualdad, que muchas veces son las que generan estas conductas que se tachan como antisociales, pero que la vía punitivista no es la vía para acabar con estos problemas sociales, y que sí es una vía para profundizar las desigualdades sociales, para profundizar la marginación, para profundizar las rupturas sociales, la discriminación y las violencias. Entonces, pues creo que necesitamos meditar, y pues los datos que se van a presentar hoy de la encuesta y los relatos, como viéndolo desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa de cómo se vive en la prisión, quiénes están en la prisión, cómo viven las personas que están en la prisión, pues me parece que nos da mucho para reflexionar, pero no solamente eso, sino para cambiar. Y creo que esto es un llamado a la acción para trazar rutas que nos permitan, pues mientras sigamos teniendo una sociedad en donde tenemos una cárcel y tenemos un sistema penal, pues mejorar las condiciones de vida de las personas que están privadas de la libertad, mejorar el proceso penal, garantizar el debido proceso, garantizar la presunción de inocencia, garantizar la dignidad, y en el caso de las personas de la diversidad sexual y de género, la no discriminación, y sobre todo el respeto pleno a la identidad de género. Y bueno, pues nada, Ari, muchas gracias. Muchas gracias, Geraldina, por esas palabras, sobre todo por el espacio que COPRED siempre ha sido aliado, ha sido la casa de nosotras, nosotros, nosotres, y sabemos de tu compromiso con todos los grupos prioritarios. Muchas, muchas gracias por esta presentación y por este espacio y por compartir con nosotras el día de hoy. Bueno, yo no quiero quitar mucho tiempo para que también mi compañera Daniela, de mi parte voy a hacer una presentación de esta encuesta sobre personas privadas de la libertad LGBTI, pero que es una encuesta que se hizo regional, o sea, es multipaís. Ahí tenemos datos de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y en este caso mi compañera Daniela, que es vicepresidenta de Almas Cautivas, presentará los datos exclusivamente de México. Entonces, para que ustedes nada más darles una breve introducción de lo que es Córpora, bueno, es una organización internacional que busca implementar iniciativas para la promoción y defensa y protección de los derechos de las personas LGBTI, y que tiene representación en 11 estados de la región, en 11 países de la región Latinoamérica. Nosotras producimos un insumo con el apoyo de Arcus Foundation, producimos un insumo, un cuestionario que se aplicó en las cárceles de estos 4 países y que constó de 140 respuestas. Fue un cuestionario bastante largo. La verdad es que fue un cuestionario bastante largo, pero la lógica de lo largo de este cuestionario era: ¿preguntamos todo ahorita o preguntamos por partes, pero teniendo el miedo que no nos volvieran a dejar preguntar? ¿No? Porque normalmente las instituciones penitenciarias, y la mayoría que ustedes son expertas y expertos conocen, pues normalmente las instituciones penitenciarias como que tienen miedo de muchas veces que una investigue, ¿no? Entonces, pues la decisión colectiva fue esa. Dijimos, pues preguntemos todo. Entonces se hizo un cuestionario bastante largo que tiene más de 140 preguntas, divididas en datos demográficos, en procedimientos institucionales, en acceso a la justicia, en trabajo, violencia, educación, salud, entre otros. El total de la muestra fueron 753 cuestionarios contestados. Fue una muestra bastante amplia y que obviamente el objetivo de este documento pues es difundir la información producida de manera colectiva. Este instrumento, estos datos o esta base de datos va a estar en línea. De hecho, aquí en la pantalla que ustedes ven, perdón por ustedes que les da la espaldita, discúlpenme,
estos datos, como ustedes verán, aquí arriba está dividido en datos demográficos, en datos de la sección de la salud, en acceso a la justicia, en trato digno, COVID, porque pudimos preguntar sobre la situación de COVID, personas trans y violencia. Pero aparte de esto, ustedes cuando puedan entrar a esta base de datos que va a estar disponible para que cualquier persona pueda consultar, pueden hacer cortes por orientación sexual, a lo mejor nada más quieren conocer sobre la situación de las personas gays, o únicamente quieren conocer sobre la situación de las mujeres trans, o solamente quieren conocer la situación de personas lesbianas, ¿no? También por país, pueden ustedes elegir por país o también hasta por edad. Entonces, está dividida en varios cruces. Yo no sé si aquí podamos medir la interseccionalidad, pero sí podemos medir las desigualdades, ¿no? Bajo esta lógica y bajo esta metodología. Entonces, este producto lo podemos leer desde muchas miradas. Yo ahorita nada más me voy a centrar en un terreno mucho más internacional, más global, desde instrumentos como los tratados, como las reglas mínimas de Nelson Mandela, y es ahí entonces donde yo comienzo. En referencia, por ejemplo, al trato y a los procedimientos institucionales orientados a tales fines, resalta que en la regla número 2 de Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas, señala que, abro comillas, recuerden que estos instrumentos no tienen lenguaje incluyente, ¿no? Entonces no me miren feo, ¿no? Cuando yo hable y esté citando. Todos los presos, de acuerdo con las normas locales o nacionales, deben de contar con su propia cama, con ropa de cama suficiente, adecuada, que debe estar limpio, que debe ser entregada y se mantenga en buen estado y se cambie con frecuencia suficiente para garantizar la limpieza. En ese sentido, si nos vamos a esta base, seleccionamos trato digno, y nos vamos a las de, me tengo que estar quitando y subiendo. Solamente voy a hacer este ejercicio 2 o 3 veces para no tener mucho tiempo, pero para que ustedes comprendan cómo la metodología. Aquí. Dentro de la celda, la persona duerme. Entonces, a nosotros nos interesa saber en qué condiciones duermen las personas. Y esto nos marca, ustedes pueden ir deseleccionando las respuestas, que es algo que ustedes no quieran conocer. Y en este sentido, por ejemplo, con este dato, los resultados de la investigación arrojan que al consultarle a las personas por la infraestructura y el estado material de las celdas en donde descansan las personas, el 38,1% respondió que en el suelo, en la hamaca, de pie, de concreto sin colchón, y son personas LGBTI, tomando en cuenta lo que dice las reglas mínimas para personas reclusas de Nelson Mandela. No nos estamos metiendo en otro tipo. También dentro del trato digno, de las reglas Mandela, por ejemplo en la 58, dice que se debe permitir a las personas presas bajo la supervisión necesaria comunicarse periódicamente con sus familiares, ¿no? Por correspondencia, por amigos, medios electrónicos, mediante visitas. O también se tiene que permitir, por ejemplo, las visitas conyugales. Esto también lo dice las reglas mínimas. Y si nos vamos al tema de visitas conyugales con personas LGBTI, pues vemos que casi el 92% de las personas LGBTI no tiene una visita conyugal. Y si a esto le sumamos que para que las condiciones de tu celda, si el Estado no te las garantiza, quien te puede ayudar a mejorar las condiciones de tu celda es precisamente la familia o la pareja o las redes que te visitan. Pero aquí vemos que, por ejemplo, el 92% de la población LGBTI no se le permite la visita
conyugal, ¿no? Entonces, estos son los datos que va arrojando la encuesta. También en el tema de visitas, las personas que las visitan, las personas LGBTI, datos personales, como verán ustedes, hay muchísima información dentro de esta encuesta. Y aquí vemos la frecuencia de visitas. O sea, de las pocas personas que tienen visitas, aquí vemos que el 47.3% no recibe visitas. Y de las que sí tienen visitas, la mayoría, el 26%, solamente cada 2 semanas, si acaso. Entonces, esas son las intersecciones los datos que ha arrojado esta encuesta. También en relación al acceso a la salud y considerando de manera especial la norma mínima de los tratamientos de recursos de Naciones Unidas, la número 14, se destaca que el 38.9% dijo que no hay seguimiento de salud en las celdas, en las personas privadas de la libertad. Bien, considerando dentro de la regla 14, regla 61, que se tiene las personas tienen que recibir información por escrito sobre los reglamentos del sistema penitenciario, sus derechos, a obtener información, también la asistencia, por ejemplo, de un intérprete, en dado caso que la persona necesite tener un intérprete. Bueno, en acceso a la justicia, y en este mismo archivo vienen los datos de acceso a la justicia. En acceso a la justicia vemos resulta alarmante que el 29.1% de las personas consultadas en esta investigación señalaron no haber recibido ningún tipo de asesoría legal durante su detención. Y en un tercio, 32.6%, no accedió a ninguna información ni sobre sus derechos, ni tampoco sobre el funcionamiento interno del sistema penitenciario, ni las normas establecidas dentro del sistema penitenciario. En acceso a actividades laborales y de remuneración, es decir, de trabajo, es otra temática especial de sensibilidad para la vida de encierro de las personas LGBTI, sobre todo porque en las reglas 96 de Nelson Mandela dice que todas las personas condenadas deben tener oportunidad de trabajar. Y en este sentido, al respecto, bueno, pues se enuncia que casi un cuarto de las personas encuestadas no trabaja, un 16.8%, más un tercio no recibe ninguna remuneración, pero algunos acceden a beneficios asociados con la labor, con el trabajo, que es en un 5%. Y en educación funciona exactamente igual, como vemos en el tema educativo, la inaccesibilidad a estos servicios. Cuando vemos también, por último, porque con esto quiero ir cerrando, porque son muchísimos datos los que tenemos y que esta información va a estar disponible en algún momento. Ya está en línea, ya se encuentra el resumen ejecutivo en la página de Corpora. Ustedes se meten a www.corporaenlibertad.org y se van al resumen ejecutivo, y el resumen ejecutivo ya está disponible. La base de datos esta apenas estará abierta al público para generar todos estos datos. Pero finalmente, que es algo con lo que yo quiero ya cerrar con las personas trans, ¿no? Sobre todo mencionar que por último es importante en este sentido que los principios de Yogyakarta, que abordan el respeto a la diversidad sexual y de género, recomiendan que las personas trans tengan acceso a la autodeterminación de su nombre, lo que constituye un principio básico de libertad de expresión, por lo tanto, una ramificación de la libre expresión de la identidad de género. Sin embargo,
la mayoría de las personas encuestadas dijo tener problemas para ser llamadas por el nombre con el cual se autoidentifican dentro del sistema penitenciario. Mientras que solo el 23% dijo que le llaman por su nombre y casi 2/3 del colectivo consultado aseguró, el 57%, que le llaman por el nombre asignado por los papás, ¿no? Entonces, el trato, en ese sentido, y por último, existen desplazamientos del género. El 20.8% menciona que se les recuerda a las personas trans constantemente que nacieron con un pene o con una vagina. También se les amenaza, al 43% se les amenaza cortar el cabello y el 15% sí les cortaron el cabello. Estas son las partes de las violencias que enfrenta el colectivo LGBTI en general. Estos son los datos en general de los 4 países. Y aquí cierro mi intervención para darle la palabra a mi compañera Daniela Vázquez, que ella será la que presente datos específicamente de México. Te lo quito, Dani, el teclado. O ponle al tabulador para cambiar el… O si quieres que te ayude, no, te dirá. Dijo que era al tabulador. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todes y a todos los que nos acompañan. ¿Sí se escucha o no? Sí. Perfecto. Bueno, además hay buena acústica en este lugar. Bueno, como decía Ari, bueno, este estudio tiene como base una encuesta. Hasta donde yo recuerdo de mis clases de estadística, dicen que las encuestas tienen que basarse en un estudio de muestreo y son representaciones, son como una fotografía, ¿no? Una fotografía de una realidad que quieres conocer. Sin embargo, esta encuesta tiene algunas deficiencias metodológicas a lo mejor, pero aunque no tiene la base del muestreo, o sea, la muestra que nosotras elegimos no es una muestra representativa de México. Son 6 centros penitenciarios. Elegimos 6 centros penitenciarios del centro, que son Ciudad de México, 2 en Ciudad de México, 2 en el Estado de México y 2 en el Estado de Morelos. Por supuesto, estos centros penitenciarios no nos van a reflejar toda la realidad que viven las personas LGBTI más privadas de libertad en el país. ¿Por qué? Porque las realidades del norte y las realidades del sur son diferentes a las realidades del centro. Sin embargo, nosotras consideramos que tomar el centro en donde se supone que está el mayor avance, al menos en la Ciudad de México, contrastado con un estado que no tenía tantos avances cuando nosotras hicimos este estudio, que era el Estado de México, junto con el Estado de Morelos, que tampoco tiene muchos avances en materia de diversidad, nos podría arrojar cierta nitidez de esa fotografía que nosotras queríamos mostrar, ¿no? El Estado de México, cuando se hizo esta encuesta, que fue en 2020, no había reconocido la identidad de género de las personas trans todavía. No estaba el reconocimiento. Eso fue hasta en el 2021. En el Estado de Morelos tampoco lo tenía reconocido cuando se hizo esta encuesta. Esto, por supuesto, los avances en las leyes implican mucho cuáles van a ser las respuestas de esta encuesta. Como nos decía Ari, por ejemplo, la visita conyugal. ¿La visita conyugal de qué depende? De que el matrimonio esté reconocido. Si no hay matrimonio igualitario en un estado, entonces la persona privada de la libertad
por supuesto no va a tener visita conyugal. En Honduras, si no está el matrimonio igualitario reconocido, pues por supuesto las personas LGBTI no van a tener visita conyugal. En El Salvador, en Guatemala, son estados, son países en donde el matrimonio igualitario no está reconocido. Y entonces ahí lo que podemos ver es que estas respuestas, por supuesto, van también en relación con los avances legislativos que se tienen en cada país y en nuestro país, en cada estado, porque el matrimonio igualitario y tanto el reconocimiento de la identidad de género, el acceso a la salud para personas trans, no es algo que se emita a través de una ley nacional. O sea, todos los estados regulan al respecto. Y esto es por nuestro arreglo federal, que en algunos casos funciona muy bien y que en otros casos parece que estamos ante regiones feudales y que cada quien regula y no quiere soltar, ¿no? No quiere soltar como su poderío en el Estado. Entonces, quería decir un poco eso porque está en relación. Hay que entender estas respuestas y hay que entender que afortunadamente estos estados que nosotras seleccionamos, pues ya avanzaron. O sea, el Estado de México ya prohibió las terapias de conversión, ya reconoció la identidad de género de las mujeres trans, le falta el matrimonio igualitario, por supuesto. El Estado de Morelos ya tiene reconocimiento de identidad de género, ya tiene matrimonio igualitario, pero ahora, ¿cuál es el desafío de estos avances para el sistema penitenciario? O sea, ¿cómo el sistema penitenciario va a responder ante estos avances cuando le lleguen mujeres trans reasignadas legalmente, pero no reasignadas sexualmente, ¿no? En un curso que dimos justo después de haber levantado la encuesta al Estado de México, cuando aún no estaba reconocida la identidad de género, yo les preguntaba a las personas, que fue un curso para el personal penitenciario del Estado de México, yo les hacía como unos casos de si una mujer trans llegaba, cómo se iban a referir a ella, en dónde la iban a poner, y pues no había como mucho conocimiento. Esperemos que ahora que ya se hicieron estos avances, pues que también tengan que ir avanzando y pensar en líneas de acción, en políticas y en cómo solucionar este dilema y este desafío que implican las personas de la diversidad sexual y sobre todo las personas trans ante un sistema penitenciario binarista que solo reconoce hombres y mujeres de ciertas características, con ciertos estereotipos y con cierta corporalidad. Las personas trans vienen a desafiar este binario y estos estereotipos. Y por supuesto también los estereotipos y los prejuicios de las personas que operan los sistemas penitenciarios, porque una cosa es la legalidad, pero también las personas se enfrentan a otras personas. O sea, los sistemas penitenciarios no son la ley, o sea, la ley está operada a través de personas y las personas tienen prejuicios y tienen estigmas y tienen estereotipos. Entonces, sobre eso también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar sobre cómo combatir esos prejuicios, esos estereotipos que tienen las personas operadoras de los sistemas penitenciarios hacia las personas de la diversidad sexual. Bueno, dicho eso, entonces vamos a presentar aquí unos datos. Como les mencionaba Ari, son varias preguntas. Son varias preguntas y cada estado en México tuvo sus ciertas particularidades. Por ejemplo, en el Estado de México, las autoridades nos pidieron que les mandáramos el cuestionario porque lo iban a revisar, que no fuera como muy contestatario, muy revolucionario. En el Estado de Morelos, las encuestas estuvieron vigiladas por personal de guardia y custodia y las personas del área varonil no pudieron salir, entonces estaban en esta parte de locutorios y nosotras les pasábamos
la ventanilla el cuestionario y ellos lo estaban respondiendo, mientras acá atrás nosotras teníamos a 5 o 6 custodios que estaban ahí mirando todo y escuchando todo. Eso, por supuesto, también en las encuestas se toma en cuenta, porque eso sesga muchas veces los resultados. Y porque las personas, cuando llegan a la parte de violencia, dicen, pues ching, o sea, no puedo contestar porque tengo aquí al custodio que a lo mejor ahorita me revisa mi cuestionario y entonces me voy a módulo o a castigo. Entonces, pues eso es terrible, ¿no? En el estado de Morelos eso pasó. En el Estado de México no fue tan vigilado, pero sí te puedes dar cuenta que en cada sistema penitenciario de cada estado, cómo son las cosas muy diferentes. A mí me impresionó mucho en el Estado de México cuando llegaron las personas del área varonil, llegaron formados todos en silencio, ni una palabra, llegaron y se sentaron, contestaron el cuestionario, nada de estar riéndose, nada de estar haciendo, bueno, aquí está Iván nos acompañó, también Luisa también nos acompañó a hacer las encuestas. Para nosotras fue algo muy impresionante ver eso, porque eso a lo mejor la encuesta no lo va a decir, pero eso te da cuenta del nivel de disciplina y de opresión que viven esas personas que llegan formaditos y formaditos salieron. Y ni una palabra, nada de risas, nada de cotorreo, nada como en el reclusorio norte que cuando vamos es un desmadre, perdón por la palabra, pero es muy diferente. Entonces, son como cuestiones que a lo mejor ustedes no van a ver en la encuesta, pero yo se los platico como parte también, porque también eso implica cuáles van a ser las respuestas, o sea, qué tanto están sesgadas o qué tanto no están sesgadas, ¿no? O sea, no es lo mismo, hacer una encuesta en el sistema penitenciario no es lo mismo que si se lo haces en una escuela o en un lugar donde hay más libertad y la gente, o sea, no, es muy diferente. Bueno, ¿cuál es la edad promedio de las personas LGBTI que están en prisión en estos 6 centros penitenciarios de estos 3 estados? La media está entre 34 y 40 años y tenemos un pico ahí de 25. Entonces, si ustedes ven, entre 25 a 40 se concentra la mayor población. Eso quiere decir que es una población relativamente joven, aunque para la ONU desde los 30 ya no somos jóvenes, pero es relativamente joven, ¿no? Esta es una fotografía de cuando levantamos la encuesta en los centros penitenciarios y bueno, les preguntamos si tenían dependientes económicos, porque pues, hay mujeres lesbianas que tienen hijos, hay personas gays que dependen sus papás de él, o hay personas incluso que tienen su pareja y sigue dependiendo de la persona, ¿no? Y entonces el 36.8 nos dijo que sí, que tenían hijos, el 30.7 que no tenía dependientes, otros dependientes son padre, madre, pareja y otro. A ver. La que sigue es cuando ingresó por primera vez. Si las personas que están ahí son de primera vez o son reincidentes. El 70% son de primera vez, pero el 30% son reincidentes. Eso quiere decir que la reinserción social pues no está teniendo mucho éxito, porque 3 de cada 10 personas regresa a la cárcel. Porque les preguntamos también por qué dejaron su lugar de nacimiento, porque en las cárceles, al menos aquí en la Ciudad de México, vemos que muchas personas de la diversidad sexual no necesariamente son de la Ciudad de México, vienen de Veracruz, de Oaxaca, de Nayarit, de Guadalajara, etc. Y la mayoría contestó que por el rechazo familiar. O sea, eso también nos da una idea, ¿no? O sea, de cómo seguimos teniendo este rechazo hacia las personas LGBTI y cómo pues qué tanto te acepten o no puede definir
a dónde puedas llegar y que la cárcel sea un destino para ti. Luego, ¿cómo se identifica? Este dato es muy interesante. La mayoría de las personas LGBTI que están en prisión se identifican como bisexuales. Hubo un sexólogo ahí en los años 70, 80, no me acuerdo, que dijo que todos éramos bisexuales, que todas las personas éramos bisexuales. ¿Por qué había llegado a esa conclusión? Porque parte de su investigación la había hecho en la cárcel. Si es Master y Johnson, no me acuerdo si es Kinsey o Master y Johnson, uno de esos sexólogos, pero llegó a esa conclusión, pero justamente llegó a esa conclusión porque su muestra, mucha de esa parte venía de la cárcel, y ahí está, o sea, eso se sigue manteniendo, es bastante interesante. ¿Cómo? Entonces, coincide con la de INEGI. la mayoría se asume como bisexual, el 21.5 como gay, el 20.2 lesbiana, mujeres trans y luego hombres trans. Luego, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las visitas? La mayoría no recibe visitas y el 14.8 cada 6 meses. Eso es para el caso, que eso es para el caso de México. Que eso coincide con lo que a nivel internacional, ¿no? Luego, seguimos en datos demográficos, educación, nivel de estudios antes de ingresar al centro penitenciario, el 25.5% tenía secundaria completa, es decir que la mayoría de las personas que están en prisión solamente tienen educación media básica, no tienen educación superior, no tienen... ¿Y qué es nuevamente lo que estábamos hablando al principio? ¿No? ¿Quiénes están en la cárcel? O sea, las personas pobres, las personas que no tienen educación, las personas que no pueden pagar un buen defensor. Entonces, esto. Luego les preguntamos si estudian dentro del centro penitenciario. ¿Ustedes pensarían que las personas LGBT estudian o no estudian dentro de la cárcel? Pues sí estudian. El 62.3% estudia dentro de la cárcel. ¿Cuál era su ingreso mensual antes de ingresar al centro penitenciario? Nuevamente, lo que vamos a ver es la precarización, el 27.3%, o sea, el 36.1%, es decir, la mayor parte, recibía menos de $100. O sea, ganaba al mes menos de 2,000 pesos. Pues entonces, o sea, esas son las vulnerabilidades que empujan a la cárcel, ¿no? O sea, ¿cuál es el ingreso mensual dentro del centro penitenciario? Y ahí, pues si afuera ganabas 2,000, pues en el centro penitenciario vas a ganar $10. La mayoría, o sea, son 200 pesos al mes. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Luego, les preguntamos si vivieron en la calle. Esta pregunta la basamos un poco en una encuesta que es de cero prevalencia que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública con la Clínica Condesa, que hicieron una encuesta también a mujeres trans que estaban en centros penitenciarios y les hacían esta pregunta. Nosotras queríamos también ver no solamente que el caso de mujeres trans, porque esa encuesta únicamente era de mujeres trans, queríamos saber en toda la población LGBTI. Y aquí, por ejemplo, cuando preguntamos esto, el 67.1% no había vivido en la calle, pero nuevamente 3 de cada 10 de las personas que están en la cárcel habían vivido en la calle. Entonces, o sea, se repite el patrón, ¿no? Edad en la que vivieron en la calle, muy jóvenes, y esto responde al rechazo familiar, como veíamos antes, ¿no? O sea, cuando no te aceptan, y tu edad en la que te sales de la casa es en la adolescencia, y entonces el pico más grande está entre 15 y 17 años. Salud, en la parte de salud, también estas preguntas las basamos un poco en las encuestas que les digo. Les preguntamos si pensaron en quitarse la vida antes de ingresar al centro penitenciario.
y el 67% dijo que no, y dentro del centro penitenciario se intentó quitarse la vida antes de ingresar al centro penitenciario, 76.7% no. Aquí lo interesante es que pareciera que afuera es más la tendencia a pensar y a intentar, y adentro disminuye. Es algo un poco como contradictorio, ¿no? Pero ahí habría que… estas encuestas, no, por supuesto, no nos dan por qué esto es así, ¿no? O sea, solamente nos están diciendo algo. Ahí tendríamos que investigar cuál es ese mecanismo de por qué sucede eso, ¿no? Luego, en la parte de salud, han sido diagnosticados con alguna ITS, 91% dicen no. Aquí también los encuestólogos dirían, cuando tú les preguntas algo que moralmente se cree que la respuesta va a ser como no bien vista, entonces la gente va a decir, no, yo no voy a decir que tuve alguna enfermedad, y entonces respondo que no. Esto para mí pareciera que es así, ¿no? Porque lo que sabemos es que sí hay infecciones de transmisión sexual, pero a las personas parecería que les da miedo, les da vergüenza y les da temor decir que han tenido infecciones de transmisión sexual, porque si llegaran a tener VIH, el VIH solamente se atiende en la penitenciaría, y entonces si una persona está en Reclusorio Norte y resulta positiva con VIH, tienen que trasladarla a la penitenciaría, a Santa Marta, porque solo ahí le dan el tratamiento. Ahí está la clínica, ahí atiende la clínica Condesa. Entonces, este dato a mí me parece que no está registrando la realidad, ¿no? Luego, en caso de haber sido diagnosticado con infecciones de transmisión sexual, ¿recibió atención médica? La mayoría dice que no, 56.6% dice que no y 43.4% dice que sí. ¿Reciben condones? Y la mayoría dice que recibe del centro penitenciario, el 47.5%, y el 39.5% dice que no recibe. Luego, en acceso a la justicia, ¿cómo fue su detención? El 42.1%, su detención fue sin orden de aprehensión o captura, de manera arbitraria. ¿Sufrió algún tipo de violencia durante su detención? La mayoría golpes y maltratos físicos. El 46% recibió golpes y maltratos físicos en su detención. Esto es antes de llegar al centro penitenciario. O sea, desde antes de llegar al centro penitenciario ya sufriste violencia. Ya sufriste violencia física, ¿no? Luego, ¿por qué delito llegan las personas LGBTI? La mayoría están por robo. Puede ser robo simple, robo agravado, luego le sigue secuestro. Este dato es alto porque tenemos un número muy grande de la muestra de la Ciudad de México son de mujeres. Y las mujeres son las que más llegan por secuestro. Y entonces, por eso está ahí. Y luego homicidio y robo simple, ¿no? Violación, abuso. Hay mucha gente gay y mujeres trans también que han sido acusadas de violación. O sea, eso está también como bastante interesante de notar. Acceso a la justicia. ¿Quién le dio seguimiento al caso? La mayoría no pudo contratar un abogado privado o una abogada privada, y quien le dio seguimiento al caso fue un abogado público. Los abogados públicos tienen torres de casos que no se dan abasto para revisar bien el caso de una persona, ¿no? ¿Cuál es su situación legal dentro del centro penitenciario? El 59.6% con sentencia condenatoria y firme, pero el 22.9% en proceso y sin sentencia. O sea, los procesos aquí en México pueden tardar 3, 5, 10 años y no tienes sentencia, y mientras estás en la cárcel.
Número de años de la condena o sentencia por el delito imputado, la mayoría es mayor de 15 años. Trato digno. La ubicación dentro del centro penitenciario. ¿Cómo ubican a las personas LGBT en la cárcel? Aquí en la Ciudad de México, que es la más avanzada, cuando una persona llega a la cárcel le dan una ficha de detección y entonces en esa ficha pone la persona si pertenece a un grupo vulnerable y con base en eso que dice se le asigna un espacio y se va a un dormitorio de personas LGBTI. Pero en otros y la mayoría, como ustedes pueden ver, ese es el criterio que se siguió, ¿no? Si dicen que son LGBTI, los mandan a un dormitorio LGBTI. Nosotros lo preguntamos hace como 5 años, hicimos un sondeo chiquito y esta vez lo volvemos a preguntar y les preguntamos, si existiera un centro penitenciario exclusivo para personas LGBTI, ¿preferirían estar ahí? La mayoría de las personas dice que preferirían estar ahí. Y esto pues también por la violencia que se vive en los centros penitenciarios. ¿Cuál es la percepción de la calidad de vida dentro y fuera del centro penitenciario? Aquí sí, el 60% dijo que su calidad de vida era mucho mejor dentro del centro penitenciario, pero hay un 4.5% que es muy preocupante, que dice que su calidad de vida es mucho mejor dentro del centro penitenciario. Imagínense cómo estaban afuera, que prefieren estar en la cárcel porque perciben que su calidad de vida es mucho mejor. Y aquí les relato nada más rapidísimo de un caso que era amiga de Ari y que ya falleció y que en paz descanse, de una chica que se llamaba Patsy. Ella cuando sale de la cárcel pues no encuentra cómo reinsertarse a la sociedad, no tiene trabajo, no tiene un lugar donde vivir y fallece a causa del alcoholismo, de las drogas, y la rescatan en el parque y fallece. Mientras estuvo ella en la cárcel, que ella casi vivió toda su vida en la cárcel, al parecer estaba mucho mejor. Entonces pareciera que ella era de ese 4.5%. Pero ¿qué es lo que tendría que estar haciendo el Estado para que estos casos no fueran así? O sea, no tendría por qué haber ese 4.5% que está mejor en la cárcel y cuando sale de la cárcel sale a morir. O sea, eso es realmente grave, ¿sabes? Luego, aquí también lo que les mostró Ari, ¿no? Decirles si cuando llegan las personas les leen sus derechos, les dicen cuáles son sus derechos, sus obligaciones. Se supone que les deberían de dar una cartilla, etcétera. Y la mayoría dice que no le informan de nada. O sea, no le dicen cuáles son sus derechos, sus obligaciones, nada. Luego, ¿reciben visita conyugal? El 90% no recibe visita conyugal, que es lo que yo les decía, ¿no? Es como, ¿hay matrimonio igualitario? Sí, pero en el Estado de México y en Morelos no hay matrimonio igualitario, y aún en la Ciudad de México, o sea, el problema de la cárcel es que yo no puedo ir a visitar a mi novio porque no tengo el papel que me avala que yo estoy casado. O sea, necesito un papel para ejercer mis derechos sexuales y reproductivos con mi pareja que está en la cárcel. O sea, el Estado no me permite. O sea, tengo que casarme, básicamente. O sea, que el matrimonio es la llave para acceder al derecho, a un derecho. Lo cual, por supuesto, que a mí me parece que tampoco debería ser así, ¿no? Luego este último punto, violencia. Ahí es donde fue el problemón para las respuestas. La mayoría no recibimos muchas respuestas en esta parte. Y hay personas que en los cuestionarios escribían, esto no lo puedo responder porque me mandan a módulo. Si yo respondo esto, me van a castigar. Esas también se registran y se las cuento porque también es parte de lo que arroja esta encuesta, aunque los números no lo digan. Pero las personas que lo aplicamos sí lo vimos y vemos los cuestionarios y leímos los cuestionarios. Entonces, estas respuestas en la parte de violencia, pues es lo que se esperaría, no hay gran hallazgo, o sea,
La mayoría dice que las personas que reciben violencia son verbal, sexual, física. No hay gran hallazgo. Si han experimentado discriminación o rechazo, ¿por qué fue? Pues por su orientación sexual, por su identidad de género, por su situación económica, la mayoría por su identidad de expresión de género y por su orientación sexual. Luego, violencia. ¿Quién ejerce más violencia? El 32.4 dice que no sufre violencia, pero el 30.6% personal de guardia y custodia. O sea, ahí creo que tampoco es gran descubrimiento, es algo que esperaríamos. Entonces, pero algo que sí es interesante es que las parejas sexoafectivas también son las que violentan. Entonces, a nosotras nos piden mucho talleres para que trabajemos con las personas LGBTI a que entre sus parejas no se violenten. Porque el entorno de la cárcel es tan violento que se reproduce en todos los ámbitos, incluso en el de las relaciones sexoafectivas. Entonces, se pegan y se lastiman en todo momento. Luego, ¿qué tipo de violencia han recibido por guardia y custodia? Nuevamente gritos, burlas, pero la mayoría dice que nada, ¿no? O sea, luego, ¿qué tipo de violencia han experimentado por personal administrativo? Aquí preguntamos como por varios sectores: personal administrativo, salud, guardia y custodia. ¿De quién más preguntamos? Creo que son esos sectores. La mayoría decía que no recibía violencia, pero eso por supuesto sabemos que es un dato, ¿no? Entonces, del personal administrativo, como ustedes ven, la mayoría dice que no recibe violencia, y otros que no quieren contestar, ¿no? Entonces, y bueno, esos son más o menos algunos datos que encontramos en esta encuesta. Creemos que algunos son interesantes, otros son lo que se esperaría y lo que esperaríamos, y las personas que trabajamos en el sistema penitenciario pues ya sabemos cómo está el asunto, pero lo interesante es nuevamente ver esto, ¿no? Cómo las personas, cuando les preguntas sobre violencia, pues cómo no te responden, precisamente por toda esta estructura, ¿no?, de opresión y de intimidación que no permite recoger bien estos datos que reflejen la realidad exacta del sistema penitenciario. Estudiar el sistema penitenciario a través de una encuesta es bastante complicado, y más cuando la diriges a personas privadas de libertad. Pero yo creo que si hiciéramos también una encuesta y la dirigiéramos a personal operativo del sistema penitenciario, seguramente también nos arrojaría datos parecidos. Habría muchas cosas, pues aquí nunca sucede violencia, nosotros respetamos todos los derechos humanos, conocemos de todos los derechos humanos, conocemos todas las leyes, las aplicamos, etcétera, ¿no? Entonces, es un caso bastante interesante estudiar el sistema penitenciario, pero bueno, nosotras llevamos ya casi 10 años trabajando y pues son muchos los casos que conocemos. Esta es la parte cuantitativa y bueno, entonces hasta ahí le voy a dejar. Si tienen alguna duda o comentario, adelante, por favor, hablen o callen para siempre. Agradecida siempre, Ari, por invitarme a interesantes siempre tus conferencias que das. Fíjate que en esa parte de la visita conyugal, hay una parte en la que, bueno, no siempre se lleva a cabo, o sea, porque yo sé por experiencia que no había visita conyugal, pero cuando vas a visitar hay los cabañazos que le dicen. Entonces ahí sí. Te pagan por entrar, pagas por salir, pagas porque te cuiden, o sea, es todo una mina de oro negocio. Cuando yo entré a visita a ver a unas personas, esa parte administrativa no solo es para los internos, es también para la gente que vamos de visita, porque yo como mujer trans, yo llegué y me desnudaron, o sea, no tienen por qué desnudarme, o sea, después lo supe,
pero yo dije, pues es la primera vez, yo nunca había pisado un reclusorio, y entonces dije, pues digo, ¿para qué me desnudan? Digo, y yo como he visto tantas películas, ves que dices, a lo mejor porque traigo droga o algo así. Digo, yo me imaginé, no, pues tienen que revisarme, pero no es cierto. Y entonces la primera vez iba hasta con plataformas, y creo que no puede uno entrar con plataforma. Entonces les pagué a los de ahí, y luego, pero era antes, estoy hablando hace como 15 años más o menos, porque ahora creo ya hasta cambiaron esa parte, porque entrabas primero con un guardia, y luego entrabas a otro lado donde dejaba la credencial de lector, y tenías que pagar otra vez ahí, y luego tenías que pagar más adelante otra vez, y luego para otra persona que le gritaba a tu interno. Entonces, digo, pero todas estas partes eran abusos, una como cuando iba a entrar ahí, era un abuso constante en todo momento. Digo, pero de todos modos, digo, si no hay visita conyugal, pues ahí están los cabañazos, ¿no? que siguen habiendo, aunque creo que ya lo estaban también quitando. Muchas gracias. Sí, es muy cierto lo que comentas, aunque no en todos los centros penitenciarios. Por ejemplo, en Cebarezo, eso no se da. O sea, en Reclusorio Norte, así en los más grandes, sí, pero hay centros en donde no. Por ejemplo, en Cebarezo, que es el Centro Varonil de Reinserción Social, que está ahí en Santa Marta, y son jóvenes, y son jóvenes, y ellos te relatan y te dicen que llevan 5 años sin tener una actividad sexual con otra persona porque no están casados, porque no tienen visita conyugal. Entonces, pues ahí es una privación del derecho a la sexualidad, al ejercicio de la sexualidad, ¿no? Entonces, lo que relatas es muy cierto, sí, aunque no es en todos los centros penitenciarios. En los más grandes, sí. Ajá, ajá, sí. Lo que pasa es que dentro de los centros penitenciarios existen estas prácticas no legales, no dentro del marco reglamentario. Lo reglamentario es que tú seas una persona que presente el acta de matrimonio o un acta de concubinato, porque también el concubinato lo puedes presentar. Y entonces, sin embargo, estas prácticas fuera de lo legal, existen tienditas con sábanas, que son unas cabañitas, y pues ahí se rentan y una entra a recibir amor, ¿no? Una recibe amor y caricias, ¿no? Pero es una práctica no correcta, o sea, no Fuera de la ley. Fuera del marco y que impacta, o sea, ¿por qué las personas LGBTI? Aquí la lectura sería, ¿por qué las personas LGBTI tienen que ir a lo clandestino? Por ser nosotras LGBTI, y las personas cis, pues sí pueden obtener todos los derechos, ¿no? Pero también solo si están casadas. Y solo si están casadas. No, pero una persona cis, concubinato. o sea, entre personas cis es más fácil que pueda haber un concubinato. Entre las personas LGBT o las personas trans, y nosotras lo sabemos como mujeres trans, somos amadas entre 4 paredes, pero no en un papel. No donde se reconozca en un papel, ¿no? Creo que ibas a decir algo. Bueno. Gracias. Muchas gracias por este estudio, Daniela, Ari, ahora Roberta. Creo que esto arroja luz donde definitivamente no hay, y muchas felicidades por esto. Y también, bueno, en realidad solo preguntarles dónde y cómo, quizás me lo perdí, podemos recuperar parte de estos datos, cómo podemos revisarlos, citarlos, etcétera. Señora. Por ahorita, en resumen, el informe ejecutivo está en la página de Corporal Libertad, www.corporallibertad.org, ese lo tienen ahí. La base de datos apenas estará próximos meses es una decisión un poco de la Asamblea de Córpora, si en algún momento se planea abrir los datos, o probablemente que sea un insumo en apoyo a las organizaciones miembros,
pero todavía no lo tenemos claro. Eso es decisión de la Asamblea General de Corpora en Libertad, pero en algún momento tendremos como claridad. Bueno, yo también quiero felicitarlas, la verdad que datos muy interesantes, tristes, pero pues es la realidad. Pero me llama la atención, por ejemplo, el apoyo legal, que es cero, por decir, pues sí, cero, nulo. Pero ¿qué pasa? No sé, bueno, que ya te había comentado, Ari, por ejemplo, hay todos estos grupos de abogados, de pro bono. Yo había hablado con, no digo nombres, pero una persona muy conservadora, que es parte, pero por ejemplo está la ANA de la Asociación Nacional de Abogados, está Apple Seed, que también da. ¿Qué pasa con todos estos grupos de abogados que también ahí hay personas de la población LGTB y por qué no apoyan? O no sé si ya se han acercado, qué es lo que está pasando. Hay todos estos grupos de mujeres que apoyan a otras mujeres abogadas, ¿cómo se llama? Abogadas con causa. ¿Qué está pasando? O sea, no sé. ¿Quieres contestar que contesté yo? Por mientras o las dos le contestamos. En nuestra experiencia, también Roberta, pues también tú tienes todo el expertise. En nuestra experiencia debemos de partir de la idea que cuando a nosotras, y que el prejuicio que se tiene sobre las personas privadas de la libertad, nos ha impactado no solamente en acceder a bufetes de abogados, sino en financiamientos, en apoyos institucionales, en decir y pensar, ¿por qué yo tengo que ayudar a alguien que está ahí? Porque seguramente está ahí porque se lo merece y porque hizo algo malo. Nos aleja mucho de la falta de empatía y de sensibilidad, nos aleja mucho de. Eso es por un lado. Por otro lado, con ciertos bufetes, siempre nos han contestado, es que yo sí hago cosas pro bono, pero en otros temas. En tema penal no soy experta, no me meto en temas penales, desconozco de temas penales, mejor te ayudo a hacerte donataria, mejor te ayudo a cambios en tu acta constitutiva, mejor te ayudo a, como en la gobernabilidad o en la institucionalidad de las organizaciones, pocas veces en la especialidad penal. Y en el caso que tú decías de las mujeres, fíjate que para nosotras ha sido en más de casi 10 años, Valeria, de trabajo ininterrumpido con almas cautivas, y ha sido muy triste ver que, por ejemplo, organizaciones de mujeres lesbianas nunca hemos visto apoyando a las mujeres lesbianas en los centros penitenciarios. Nunca. Y si a esto lo referimos a mujeres del movimiento feminista, menos. Las que estamos acompañando ahí somos las mujeres trans y organizaciones dirigidas por mujeres trans. Nosotras no buscamos borrar a nadie, aunque nos digan que nosotras borramos a las mujeres. ¿No? Entonces, también dentro del mismo colectivo LGBTI, la verdad es que, y lo tenemos que decir tal cual, organizaciones de chicos gays tampoco vemos. Aquí está Daniel, pero Daniel se especializa en adolescencias y en personas que ya pasaron por el sistema penitenciario. Pero es la única organización que yo creo que yo conozco dirigida por un chico gay, perdón que te saque al balcón, mana, discúlpame, ¿no? Perdón a lo mejor eres muy cisnormada, que te saque al balcón, pero eres de las pocas organizaciones que yo conozco dirigida por un grupo de chicos gays. Entonces, pero no he visto organizaciones de chicos gays, de mujeres lesbianas, de personas bisexuales, de personas intersexuales que estén trabajando esta problemática, porque dentro del mismo colectivo es vergonzoso hablar de las personas LGBTI encarceladas. Y esa es una respuesta. Perdón. A mí sí me gustaría justo con esa parte, con lo último, que creo que también es como un poco el efecto de todo el movimiento LGBT, que justo como que ha buscado como esta parte de la inclusión, ¿no? Como la normalización de las personas LGBT, que creo que como que todo este movimiento se ha ido como a, pues sí, justo que seamos visibles, pero de una buena manera, ¿no?
Y como que toda esta parte histórica, ¿no? De las personas LGBTs, que es literal estar en espacios de encierro o en otros espacios que son muy violentos, pues se queda súper fuera, ¿no? Porque pues literalmente, pues, no sé, tal vez para las personas gays que ya están casadas, que es lo que están buscando y así, pues buscan que eso les sean reconocidas como, ay, mira, son súper buenas personas, ¿no? Pero entonces atrás quedan como todas las personas que pues están viviendo como en estas situaciones, y yo creo que es un poco ese efecto también, ¿no? Y creo que, pues como hablando desde la experiencia desde abogada y así, pues a veces ni siquiera da para llevar los casos, ¿no? O sea, más bien creo que es como el cambio profundo desde el sistema, ¿no? Como que tanto las organizaciones LGBT como otro tipo de organizaciones, también empezamos a pensar como en la ineficiencia y en la inexistencia de las cárceles, ¿no? Justo como que hablaban aquí de la obsolencia de las cárceles, y creo que ese es como lo principal, ¿no? Como que la cárcel ni siquiera funciona. Si antes como que pensábamos que la tortura era algo que no debería de existir en el mundo, pues creo que también justo con la cárcel tenemos que empezar a pensar lo mismo, ¿no? Para que, pues, literal, casi menos gente empiece a entrar en prisión, ¿no? Que el sistema penal se empiece a usar menos, ¿no? Y que todas las personas vayan a dar menos ahí, porque realmente a veces ni siquiera es como que los abogados o las abogadas, les abogades, no puedan hacer o no quieran hacer cosas en los casos, sino porque realmente ni siquiera da para tanto, ¿no? O sea, hay casos que llevan 10 años, 3, a veces un beneficio penitenciario te tarda 3 años en que te lo resuelvan, ¿no? Cuando debería de ser en 3 meses que ya la persona tendría que estar afuera, ¿no? Entonces, como que esa es una parte. Y también la otra parte es que desde las organizaciones que llevan litigios, creo que también sí hay un problema como, no sé, que solo se dedican a veces al litigio estratégico, ¿no? Creo que también así. Y creo que solo hacen como selección de ciertos casos que podrían ser como muy vendibles para el ojo público. Y entonces eso hace que todos los demás casos se queden rezagados, ¿no? Porque también no hay financiamiento para ese tipo de cosas, sino solamente para casos grandes. Y entonces como que eso hace que todo el sistema se vaya rezagando, ¿no? Justo como el tema de la visibilidad, ¿no? Entonces este caso es visible, entonces solo lo subo. Y entonces eso es todo lo que se queda enfrente, pero todo lo que está atrás, que literalmente es como toda, disculpen la palabra, pero así como toda la mierda que está así, o sea, del sistema súper fuerte, pues se queda ahí estancada, ¿no? Y entonces creo que eso es como... Yo pienso que también como esa problemática, como abonando un poco a lo que dice Ari, y esa es la situación, ¿no? Y ya. Sí. La verdad es que yo estoy impactado por todos los datos que están revelando. Es como, son reveladores. Hay muchísimas lecturas que hacer sobre esto, hay muchísimo trabajo que hacer. De pronto cuando vemos los datos sobre la edad, sobre el nivel de ingresos, el nivel educativo, ¿no? Por supuesto, a mí me viene a la mente una frase que suelo citar en estos casos, que es de Michel Foucault, ¿no? Mi difunto esposo, Michel Foucault, quien decía que más bien no es que las cárceles estén sobrepobladas, sino que la sociedad está sobreencarcelada. Sí, y si lo trasladamos al espacio, a los espacios de la diversidad sexual y de género, y encontramos los encarcelamientos sociales, educativos, familiares, culturales, a los que tenemos que sobrevivir desde nuestra infancia, ¿no? Y considerar que comenzamos a vivir casi a partir de los 20 años y que poder asumir quiénes somos a partir de esa edad, más que salir del closet, se debería considerar un acto de supervivencia, ¿no? Sobreviviste los primeros años de tu vida para poder asumir quién eres a partir generalmente de los 20 años. Y los datos que ustedes nos están presentando nos están diciendo exactamente que por ahí va, ¿no? Es decir, creo que además es un llamado a todas las que estamos aquí reunidas y a más, ¿no? Por supuesto que en lo que nos corresponde ahora a nosotras como gobierno, el caso de la compañera, ojalá que no haya ocurrido aquí, pero si ocurrió aquí, todavía peor, ¿no? Es decir, porque entonces, o sea, el gobierno de la Ciudad de México tiene un montón de programas sociales y de acciones sociales, ¿no? Que por supuesto que ahora pues ya, ¿no? Pero que si me permiten, ¿no? Y abusando a lo mejor de mi jefe, pero pues estamos para servirles, ¿no? O sea, porque por supuesto que es preocupante que
por lo menos el 4% de la población LGBT privada de la libertad diga que sus condiciones de vida son mejores adentro que afuera. Pero en estadística siempre se dice que por lo menos, porque esos fueron los que respondieron, quienes se atrevieron a responder eso, ¿no? Si conocemos el contexto afuera de violencias, de discriminación, de agresiones físicas, emocionales, verbales, por supuesto que quizá la cifra sea más grande de lo que nos revelan los datos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema pendiente. Yo sé que ustedes tienen un trabajo puntual también con las personas que van saliendo, ¿no?, de prisión, y por supuesto que ponernos a sus órdenes en lo que necesiten, ¿no? Para que no ocurra nunca más un caso como el de la compañera, porque no puede ocurrir, pues es así, no debe ocurrir, y además está todo para que no ocurra así, ¿no? Es indignante y es doloroso, ¿no? O sea, yo sé que la voluntad de las personas LGBT abogadas es mucha, a mí me consta, ¿no? Pues aquí está, nada más ni menos que Alelí, ¿no? Que es una mujer que siempre está defendiendo donde puede y cuando puede. Yo creo que el llamado también tendríamos que irnos a las universidades, a las facultades de Derecho, a ver, porque hay personas LGBT que están estudiando Derecho y que con la experiencia abismal que tiene gente como Alelí y otra banda que también es abogada, que somos de la diversidad sexual y de género, o sea, podemos sensibilizar a las personas que están estudiando para que se vayan formando también, ¿no?, en la defensa de nuestras poblaciones, asistiendo quizá en la medida de sus competencias, las estudiantes, a quienes ya están tituladas, ¿no? Es decir, no sé, a mí el tema de los ingresos, el tema de la educación, hay becas, hay un montón de programas, no sé, o sea, me impactan todos estos resultados. Uno piensa de pronto cuando hemos ido a las marchas del orgullo en los centros penitenciarios, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que tiene la gente? Y a pesar de todas las violencias que viven dentro y que han vivido afuera, que tienen todavía ese entusiasmo de salir a marchar por su orgullo dentro del centro penitenciario. Por supuesto que dices, ahí hay una veta de posibilidad, porque mientras los colores de nuestro orgullo sigan vivos dentro de un centro penitenciario, hay la posibilidad de reinsertar a esas personas que finalmente son nuestras poblaciones, son igual que nosotras, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que más que pregunta, tengo un comentario. Pues ponernos a sus órdenes, porque hay mucho que trabajar, y por supuesto que pues agradecido por el espacio y por el esfuerzo que yo sé que tienen. En este libro y bueno, ahorita les platico un poco de su historia, pero pues no tiene ahorita, está buscando un lugar donde ayer salió. Ok, buenas tardes, soy Daniela Cerón, algunas ya me conocen. Ari, muchas gracias, Daniela, la compañera. Me interesó mucho la invitación que me hizo Ari el día de ayer, sobre todo por el tema que maneja del libro. Más que una pregunta, les voy a compartir esta parte de experiencia. Yo vengo de una familia de abogados, tengo sobrinos, hermanos, primos, y justamente, imagínense qué interesante, vengo de una familia de abogados y ninguno de mis sobrinos y mis sobrinas les interesa el tema LGBT, teniendo una mujer trans en casa. Actualmente, muy joven, mi sobrino el año pasado se graduó y yo le decía, oye, ¿y cómo está el tema en la escuela, universidad, el tema trans? Y me dicen, ¿sabes qué, tía? No nos interesa, perdón, ni litigar, ni apoyar. Y le dije, bueno, ¿y el día que me llegara a pasar algo a mí?
Obviamente, pues dicen, es otra cosa diferente porque eres parte de la familia. Sin embargo, estos temas, estas estadísticas, estas encuestas, estudios que hacen ustedes, compañeras, son interesantes. Por eso me interesó mucho venir y compartir que desde afuera del mundo heterosexual, de verdad, no les interesamos el tema ni trans ni LGBT. Entonces tenemos que ponernos las pilas con las compañeras ya teniendo toda la información y empezar a trabajar en conjunto, porque solamente así es como vamos a poder salir adelante. Escucho el tema, cambiando de tema, de la compañera. En mi caso muy personal, Ari, yo me ofrezco, saben que tengo mi casa, su casa en Iztapalapa, tengo disponible una recámara, el tiempo que ella necesite en lo que se recupera, estamos a sus órdenes. Pues me sumo a las felicitaciones por este trabajo tan riguroso y tan interesante que nos presentan. Y bueno, a mí me gustaría, si es posible, de manera muy breve, que nos compartan similitudes y diferencias que encontraron en los datos en los otros países, porque me imagino que seguramente y desafortunadamente se comparten pues a nivel regional estas desigualdades, estos contextos de violencia. Entonces, pues esa sería, digamos, como mi pregunta, que si nos pueden dar, digamos, como de manera muy general, qué pasó en los resultados en los otros países. Y bueno, muchísimas gracias. Pues un poco como date una respuesta ligera. En realidad, la encuesta revela que la realidad mexicana, guatemalteca, hondureña y El Salvador no está muy alejada. No hay muchas disparidades en información del contexto. La única diferencia, por ejemplo, es que te puedo decir que en Honduras la mayoría de los centros penitenciarios son militarizados, ¿no? Están custodiados por los militares, y que yo creo que pensando en México vamos para allá, a como estamos en estos momentos en la situación de la militarización de nuestro país. Y, por ejemplo, te puedo mencionar que la diferencia en atención a las personas LGBTI es que al menos entre Honduras y México, la comunidad LGBTI está asentada en los dormitorios de personas de atención a su salud de manera psiquiátrica y con personas con discapacidad. O sea, se patologiza completamente la identidad y la orientación sexual en estos países, que a diferencia, por ejemplo, con México, sí hay espacios LGBT, pero que no están relacionados con no están, por ejemplo, acá hay Cebarepsis, que son centros de atención para personas con alguna discapacidad psicosocial. Aquí no, aquí las personas LGBTI no están ahí, sería el colmo, ¿no? Que nosotros fuese, por ejemplo. Y por otro lado, un dato interesante es que la movilidad, por ejemplo, en algún momento preguntamos nosotras en la encuesta las razones por las cuales aquellas personas que se movilizaban de sus países o dejaban sus países, cuáles eran las razones. Y la gente en México no tiene tanta movilidad como en diferencia de las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, que eso lo confirma la mayoría de las investigaciones por los temas migratorios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay similitudes, pero la mayoría, el problema es que la similitud es bastante parecida con la región y las diferencias son muy pequeñas en ese sentido. Hola. Yo solo quería agregar a la conversación sobre la falta de servicios especializados para personas LGBTI, porque creo que a nosotras nos pasa lo mismo. O sea, nosotras somos constitucionalistas y civilistas, y de pronto, o sea, hemos tenido incluso casos de persecución política en contra de nosotras y no hemos sabido a quién acudir, ¿no? O sea, porque justo no somos penalistas. Entonces, ya para que te ataquen a ti y tú misma no sepas a quién acudir, es que está cabrón. O sea, es que el problema es estructural y sistémico, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que, como dice Roberta, o sea, hay que ir un poco más allá y preguntarnos, o sea, qué es lo que impide que surjan la representación especializada, que las personas LGBTI lleguemos
pues lleguemos más lejos en la organización civil, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que lo que yo he visto en los últimos años, en lugar de que surjan nuevas organizaciones, es que se van muriendo, ¿no? O sea, que son pocas las que sobreviven, que van cerrando, que no, pues no sé, que no pudieron como librar la pandemia, cosas así. Y lo que a mí me parece más preocupante, pues es que hay cada vez menos. Y nada, quería decir esto porque siento que me interpela y créanme que, o sea, nosotras hemos intentado como abarcar un poco más, ¿no? O sea, nuestra intención es poder defender migrantes LGBTI y entrar al ámbito penal, pero llevamos 4 años diciendo eso, porque no podemos sostenernos de manera tal, ¿no? O sea, que nos permita especializarnos allá o contratar una penalista, o ¿sabes? Y la bronca es que incursionar, pues es jugar con vidas, ¿no? Entonces, o sea, frente a la posibilidad de hacer algo mal, pues a veces nos quedamos en el margen, pero créanme que estamos en eso y compartimos el sentido de urgencia. Muchas gracias, Aleli. Pues la verdad es que nosotros esperamos presentarles el siguiente año a lo mejor otras cifras, porque ahora tendrá Roberta esta tarea titánica, precisamente durante un año dar este acompañamiento legal y este acompañamiento de guía, de orientación, de soporte en la medida de lo posible. Para nosotras, para que Roberta llegara a nosotras, pasaron también 10 años. 10 años. ¿No? Entonces, por supuesto que es muy complejo. Ahorita les doy la palabra, no sé si quieras hacer la presentación del libro o terminamos la ronda, o tú danos luz y claridad y foro. Danos foro, por favor. Rápido, igual sumarme a la preocupación de la falta de colectivos que están apoyando. También soy consciente que habemos pocos hombres trans organizándonos y realmente participando, casi siempre somos 1 o 2 o ninguno en este tipo de eventos y pues sumarme yo ya me había acercado a ti a ofrecerte de cualquier manera que me pudiera integrar y ahora gracias a Civiso tengo la oportunidad de participar en capacitaciones directas a orientadores, psicólogos e incluso en futuro ya estamos en planificación a personal custodio en diferentes cefresos de todo el país. Ya tuvimos un primer acercamiento con 5 cefresos de distintos estados, no solo de la Ciudad de México, y una de las preocupaciones que estábamos viendo es también el poco personal de atención psicológica en estos centros. Nos comentaban que algunos tienen poblaciones de más de 500 personas y solo hay 2 personas profesionales de la salud que no se dan abasto en el acompañamiento y que aún así nos han presentado, al menos de lo que yo he podido vivir, un genuino interés en la capacitación y en la sensibilización en estos temas. En esta primera capacitación que dimos a estos 5 centros, había gente con conocimientos muy generales en temas de diversidad sexual, había gente con temas muy claros y había gente que estaba en ceros, pero que tenían toda la intención y que al final de la capacitación se fueron con cosas muy claras y muy aterrizadas en cuestión de diferenciar orientación sexual, de identidad de género, de expresión, de características sexuales, y me parece que si ya se están abriendo esas puertas, podremos aprovechar el trabajo colectivo, el aprovechar todas estos esfuerzos que ustedes llevan haciendo por años, todos estos datos, estadísticas, estos informes para nutrir lo que estamos trabajando en materia para presentar en estas capacitaciones y que sean más efectivas. Y quizá también acompañar estos esfuerzos que mencionaban de sensibilizar jóvenes que estén en estudios, no solo para representación legal, sino también para acompañamiento psicológico o psiquiátrico en este tipo de centros que sean especializados, porque vemos lugares como el Fray Servando, donde la atención psiquiátrica pues se está actualizando en muchos temas, pero es sumamente deficiente en temas de diversidad sexual.
es muy deficiente. Y si es de las instituciones que tienen como mejor prestigio en la Ciudad de México y todo, pues habla de una deficiencia general, ¿no? Entonces quizás solo sumar el que podamos hacer este tipo de campañas de sensibilización en las universidades, pensando en representación legal a personas privadas de la libertad y también atención psicológica a personas privadas de la libertad, específicamente LGBT, ¿no? También hablando en situación de prevención del suicidio, prevención de problemas derivados de la salud mental, y esto solo para comentarlo, que me quiero sumar a los esfuerzos que cuentan también con mi participación tanto como representación de transmasculinidades como de parte de la institución donde ya estamos tratando de capacitar y sensibilizar al personal. Y pues eso a todo, muchas felicidades. Perdón, ya no va a dar tanta lata. Y otro tema es que también cuenten con PADF, nosotros estamos capacitando y certificando en ciertos estándares de competencia en temas de turismo, entonces también podemos ofrecer cuando salgan las personas trans, entonces apoyarles con temas, o sea, el tema psicológico y también para que las capacitemos, certificamos. Les digo, en estos ciertos estándares es completamente gratuito. Entonces, ves que ya te había mencionado y cualquier cosa, con mucho gusto, estamos ayudando a las trabajadoras del hogar, a personas refugiadas, a todas las personas vulnerables, y si dentro de nuestros pocos fondos que podamos tener, podamos meter a personas trans, con muchísimo gusto cuentan con el apoyo de PADF y también podemos ver, nosotros tenemos un grupo justo de universitarias y también voy a ver con las universidades para poder apoyar en temas psicológicos y tenemos varios psicólogos que nos ayudan y psicólogas, entonces también cuenten con ello y con nuestro apoyo, ya sabes que con mucho gusto y felicidades y me tengo que retirar, pero un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, rapidito nada más comentarles que este libro lo hicimos a Laura Alejandra, que es una chica que está estudiando el doctorado en estudios críticos de género de la Ibero. Ella fue mi cómplice para hacer la recolección de todas las entrevistas. Son 14 entrevistas, a personas trans, son 13 mujeres trans y un hombre trans que está en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta. Y bueno, este libro lo pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.almascautivas.org, y pues invitarles a que lean el libro, a que lo revisen, porque las historias, como mencionaba un poco Geraldina, nos van a dar esa voz que no vemos en los números. O sea, el cuantitativo nos da los números y este libro nos va a dar la voz, nos va a decir cómo fue su vida. O sea, nosotras les preguntamos cómo fue su infancia, en dónde vivían, con quién vivían, cómo fue su desarrollo, en qué momento se asumieron como personas trans, en qué momento se descubrieron su identidad, en qué momento empezaron a expresar su identidad de género, ¿no? Todas estas cuestiones que relatan estas historias. Y las historias son muy variadas. Hay historias de personas trans que llegaron a la cárcel por amor, porque sus parejas las empujaron a delinquir y ellas, en esta búsqueda de una afectividad que nunca encontraron en su hogar, porque su hogar las expulsó desde muy pequeñas, se aferraron a una pareja, su pareja les dijo, pues tú sabes fardear, entonces fardea, roba, porque tenemos problemas económicos, y entonces una chica trans por esa situación llegó a la cárcel. Entonces, me importa mucho como estas historias, cómo develan las problemáticas de las personas LGBTI, o sea, cuáles son también nuestras posturas ante el amor, nuestras posturas ante las relaciones afectivas, qué tanto estamos reproduciendo
los mismos patrones de las parejas heterosexuales de apego, de violencia, pero algunas veces a lo mejor mucho más recrudecidas, porque como nunca hemos tenido quien nos quiera y quien nos ame, la persona que nos llega a decir, mi cielo, mi amor, te amo, voy a hacer todo por esa persona, incluso llegar a la cárcel o incluso matar, como es el caso de otra chica que está en el reclusorio Oriente, que asesinó a causa de una relación amorosa. O el caso, por ejemplo, de una persona que fue expulsada de su hogar, ¿no? Porque su familia, porque muere su mamá. O sea, algo que también me gusta mucho de este libro es que cómo las personas trans a veces tenemos ciertas complicidades con nuestra mamá o con nuestro papá o con alguien de la familia. Y si se muere, nos quedamos solas, nos quedamos solos. Estrella, que hoy iba a venir y que acaba de salir de la cárcel ayer, antier. Estrella es una chica trans que tenía muy buenas calificaciones, estaba estudiando enfermería, su mamá era su cómplice, la había llevado a terapia, la había llevado a que ella no pasara depresión por ser una chica trans. Sin embargo, su mamá se enferma de cáncer y se muere. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces todos sus hermanos junto con su papá la expulsan de la casa, porque no la aceptan y le dicen que si va a ser una chica trans y si se va a vestir así, pues que en la casa no tiene cabida. Aun cuando su mamá, cuando vivía, ella le había dicho que parte de la casa iba a ser para ella. Entonces, cómo estas relaciones familiares y cómo muchas veces no pensamos en esas cosas, ¿no? Pareciera que pensáramos que nuestro futuro está asegurado y de repente pasan ciertas cuestiones que nos cambian toda la vida y entonces esta chica llegó a la cárcel. Bueno, entonces estas historias pues las pueden leer, las pueden ver, se toman su cafecito, seguramente les van a arrancar algunas lágrimas, pero creo que es bastante interesante hacer estas lecturas para conocer cómo son las vidas de las personas que están en la cárcel. Y como veíamos de ese 4.5% ya famoso de las personas que viven mejor en la cárcel, también la cárcel ofrece un hogar y la cárcel a veces puede ser, aunque suene contradictorio, un lugar de libertad. Aquí nos relata una chica trans que está haciendo su transición en la cárcel y que llegó a descubrirse dentro de la cárcel. Entonces, pues son historias variadas y yo no quiero robarles más de su tiempo, más que invitarles a su lectura, que lo descarguen, que lo vean, que lo compartan, porque así pues conocemos mucho más de todas nuestras realidades. O sea, no solamente las que leemos en algunas partes, también hay que leer las voces de personas que han sido olvidadas, como son las personas LGBTI que están en la cárcel y en este caso en particular de las personas trans, mujeres trans y un hombre trans. Bueno, hasta ahí le dejo. Pues antes de pasarle el micrófono a Geraldina para que nos clausure formalmente esta mesa, decirle a los millones de personas que seguramente nos han de haber mandado muchos mensajes por las redes de COPRED, que en algún momento con mucho gusto nos comprometemos desde el equipo de Almas Cautivas a contestar si hay algunas preguntas o dudas y no dejar su participación vía internet. Y por último, pedirles, antes de también mencionarles que les repartimos esta cartilla de transición. Esta cartilla es un insumo que Daniela Vázquez junto con Laura trabajaron para personas trans que están privadas de la libertad y que será una guía de cómo defender sus derechos a partir de sus transiciones, a partir de su expresión del género, a partir de la autodeterminación de ser persona en un espacio privativo de la libertad, ¿no? Y pedirles, antes de que se vayan, por supuesto, que nos acompañen a tomarnos una pequeña foto cuando
nos clausure nuestra querida Geraldina. Y aparte, agradecerle el espacio, el tiempo, el compromiso, la empatía y ser una gran aliada de Almas Cautivas. Muchísimas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes, al contrario. Quienes estamos agradecidas por poder acompañarles para presentar este trabajo tan fenomenal de la encuesta y el libro, pues la verdad es que las agradecidas somos nosotras, porque además, lo decía yo hace un momento y creo que hemos coincidido todos en esta mesa, esto nos pone, nos traza rutas sobre las cuales tenemos que trabajar, ¿no? Entonces creo que han salido ya algunas cosas acá, hemos estado tomando nota y bueno, pues creo que hay que ponernos a trabajar y eso, ¿no? Desde el Consejo nos toca hablar sobre la prevención y la eliminación de la discriminación y sobre todo sobre el trato digno de las personas que están privadas de la libertad y sobre todo entender que la reinserción es un derecho que se empieza a ejercer desde la cárcel, no una vez que se abre la puerta y salen, porque si no tenemos historias trágicas y lo siento mucho, como la de la compañera, ¿no? Entonces creo que necesitamos trabajar en ese sentido y bueno, pues decirles que somos aliadas en eso, ¿no? Entonces muchas gracias y bueno, pues gracias.